placer poder estar con ustedes, poder conversar con ustedes en temas que entiendo compartimos, en inquietudes, en preocupaciones, en un interés también por decir algo en relación a determinados fenómenos culturales que entendemos problemáticos en nuestra coyuntura actual, desde las ciencias sociales, desde la filosofía, desde una perspectiva crítica. Así que, y por otro lado, también quiero agradecer al grupo de estudios sobre problemas sociológicos y filosóficos, también porque sé que esto es un trabajo que ustedes realizan de forma colectiva. Yo voy a leer y en todo caso después conversamos en las preguntas. De todas formas, mientras esté leyendo, me interrumpen todas las veces que haga falta si tienen alguna pregunta, eso no hay problema. Y también si me extiendo con el tiempo, ¿sí? Porque tiendo a hablar a veces demasiado, Daniel lo sabe a eso. Bueno. La charla, digamos, que propuse, la titulé Los ideales subjetivos en las culturas del management de yo. Y en realidad es una invitación para pensar conjuntamente una potencial línea de investigación para interrogar la relación entre gubernamentalidad neoliberal y subjetividad en prácticas, artefactos, dispositivos que hipotetizamos incardinan de forma paradigmática su programa y sujeto político. Digo hipotetizamos porque esta pregunta forma parte de un proyecto plurianual que compartimos, digamos, con Daniel, que es codirector, y con Nuria Calafel, que es investigadora, entre otros integrantes, que está acá Franco también de ese proyecto. Una de esas prácticas bien podría ser el coaching ontológico, las prácticas del management del yo, según lo analizan en este grupo de estudio coordinado por Daniel y que así problematizamos en el marco del proyecto de investigación plurianual, el management de sí en dispositivos de la gubernamentalidad neoliberal, fitness, wellness y coaching en Córdoba y Buenos Aires, el cual se encuentra financiado por CONICET. En lo que respecta a mi trabajo de investigación, los fenómenos que me permitieron arribar al constructo de management corporal y de sí fue de la mano de un arsenal teórico que recupera aportes conceptuales de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Nicolas Rose, entre otros autores. Fueron también otros dos, fueron el fenómeno del fitness y del management respectivamente. Por un lado, la cultura del fitness configura como ideal un individuo alerta, activo, dúctil y adaptable a un escenario cambiante que toma las mejoras de su rendimiento físico y mental, así como la transformación de su cuerpo, como un proyecto de optimización de sí que posterga de forma continua su concreción. Siempre se puede estar mejor, más fuerte, más flexible, más resistente, más bello y equilibrado. Siempre falta algo por trabajar. Esta particularidad del ideal subjetivo del fitness me permitió relacionarlo con la noción de empresario de sí, según la conceptualizara Michel Foucault en su genealogía del anarcoliberalismo, que toma su transformación y cultivo corporal y personal según una lógica económica y de la autocompetencia como una empresa. Por otro lado, emerge en el marco del trabajo de campo que realicé para la escritura de mi tesis doctoral la expresión del fitness management. Esta noción cobró diferentes acepciones en diferentes planos en la problematización del dispositivo cultural y de gobierno del fitness que realicé en dicha investigación. En el plano específicamente empírico, la expresión fitness management refería a una novedad y eventual desplazamiento en las formas de gestión del espacio del gimnasio, donde los saberes y las técnicas provenientes del campo del management adquirían centralidad en las formas de gestión de estas organizaciones. Por otra parte, algunas empresas imponían, directa o indirectamente, como requisito de permanencia o contratación, la activa participación de los empleados en programas de entrenamiento físico, del wellness, entre otros, estructurados en torno al denominado fitness y bienestar corporativo. De este modo, a la par de las transformaciones técnicas del proceso productivo, se producían transformaciones profundas en el estilo de vida de los agentes trabajadores que se insertaban en estos dispositivos. El fitness management, en tanto dispositivo de gestión organizacional y corporal, performaba una ética que diluía la percepción dual del tiempo, su separación en tiempo libre y del trabajo,
y proponía la inversión del espacio vital en una dinámica expansiva e imperativa de empresarización de la propia vida y vitalización de algunos espacios de la nueva empresa. Fitness y management prefiguraban y modulaban un tipo corporal subjetivo en torno a la estética, la ética y la política que condensaba la figura del líder, la expresión to be fit, estar en forma, ser apto, encajar, ajustarse, adaptarse de forma óptima a los cambios y exigencias del medio laboral y social, habilitaba al destinatario a pertenecer tanto a uno como a otro escenario. Por lo tanto, uno de los aportes de la tesis fue la de describir y reflexionar en torno a los procesos de diseminación, sedimentación y consolidación de las prácticas del fitness management en 3 planos. Por un lado, en el marco específico del sector del fitness en Argentina. Luego, su articulación con otros sectores empresariales y finalmente como técnica de gestión corporal y de sí, en una trama que va penetrando en diferentes intersticios de la esfera íntimas de la vida social e individual. Lo que a su vez permitió problematizar al management no solo como la disciplina científica encargada de la producción teórico-práctica de saberes y técnicas orientadas a la gestión y organización del proceso productivo, sino que también como un dispositivo cuya actuación excedía el campo específico del mundo del trabajo y de la empresa. Lo que me llevó a conceptualizarlo como un ethos, siguiendo a Foucault, es decir, como una actitud, una manera de pensar y sentir, de obrar y conducirse como marca de pertenencia y como tarea. El fitness a la vez operó como escenario donde observar emergencias y desplazamientos en la demanda de recursos corporales, subjetivos, afectivos y estéticos que determinados grupos sociales, principalmente clases medias profesionales, aunque no solamente, hacían a los gimnasios y redes clubes que se insertaban en este ámbito comercial. El mundo del fitness, entonces, sensible a las demandas sociales que podían constituirse en productos rentables, renovaba y renueva de forma constante su oferta de prácticas de gestión corporal y de sí, en función de atender y solucionar los problemas de salud, estéticos, psicológicos de su potencial clientela. Así, el primer fitness, el del aeróbics de Jane Fonda, también difundido a través del programa televisivo de María Muchastegui en la Argentina de los 80, ofrecía a un público femenino un programa de ejercicios para bajar de peso y equilibrar el tono muscular, sustentado en la idea de que la práctica sistemática de una actividad física moderada que estimulara la capacidad aeróbica era garante de salud, belleza, rendimiento, longevidad y la tan preciada y buscada felicidad. Luego, el movimiento del wellness, conocido en el universo de los gimnasios como mindful fitness o fitness consciente, ponía en circulación un mercado creciente de productos asociados con un estado de plenitud que involucraba el equilibrio emocional, experiencias de bienestar y la incorporación de una vida holísticamente saludable. Por último, la propuesta del CrossFit disputaba los sentidos en torno a la salud, el fitness y el bienestar de sus antecesores a través de la producción de un espacio regido por un régimen militar y del rendimiento deportivo que ofrecía la promesa de un cuerpo funcional, fuerte, ágil, resistente y resiliente, preparado para afrontar los desafíos de un escenario vital precario, competitivo e incierto. Por lo tanto, en ese estudio del ámbito del fitness, no solo me propuse el conocimiento y la sistematización de este objeto cultural, sino que también lo problematicé y conceptualicé como dispositivo de gobierno, en tanto hipoteticé que daba cuenta de modelos de subjetivación social emergentes y contemporáneos. En este sentido, esa investigación dialoga con el trabajo de Cecilia Arizaga sobre los valores, las prácticas y los imaginarios de mujeres y varones de sectores medios urbanos de Buenos Aires, que en las últimas décadas se han ido posicionando como competitivos y ascendentes y que publicó en un libro que se tituló Sociología de la Felicidad, con el estudio de la cultura de la autoayuda de Vanina Papalini y las investigaciones sobre el management de Marcela Zangano. Pesquisas que confluyen en su ejecución más o menos en la década del 2000 en Argentina. La lectura de los desplazamientos en las ofertas de estas empresas permitió además conceptualizar las mismas como un conjunto de dispositivos y prácticas contemporáneas que a un nivel discursivo y performático ofrecía un programa de optimización corporal y de sí para aquellos que elegían implicarse en su autoproducción como un sujeto de determinado tipo, como un cuerpo en forma, fitness, a todo terreno, crossfit, en armonía con su ser,
Wellness, que ahí también podría ir el coaching, capaz de superar los propios desafíos y límites, CrossFit, pero también el running y muchos otros deportes de aventura, formas subjetivas que en definitiva y de distintas maneras respondían a los imperativos utópicos de belleza, bienestar, proactividad, flexibilidad, adaptación, resiliencia, felicidad, autosuperación, promovidos por una racionalidad de tipo managerial y neoliberal. A grandes rasgos fueron los mojones, junto con otros estudios que atendieron las relaciones entre wellness y management, que eso lo publicamos en un dossier que titulamos Management, Cuerpo y Subjetividad, con la doctora Nemesia Hijos, el doctor David Muñoz y la doctora Ana Lucía Castro, para la revista Archus Ciencias Sociales, y por otro lado también algunas otras investigaciones que abordaron específicamente la dimensión de género en el marco de estas prácticas de gestión corporal, los que orientaron mi trabajo hacia el constructo conceptual de prácticas de management corporal y de sí. Este constructo conceptual y heurístico cobra consistencia en el marco de la elaboración del proyecto plurianual que ya mencioné. Allá en el 2020, en diálogo con los intereses de Daniel en torno al coaching y de Nuria sobre las formas de regulación del cuerpo femenino, nos propusimos investigar la relación entre gubernamentalidad neoliberal y subjetividad en artefactos culturales circulantes en Argentina, los cuales incardinaban de forma paradigmática su programa y sujeto político. Por lo tanto, decidimos investigar empíricamente 3 dispositivos en los que se realizaría de forma hiperbólica la figura del empresario de sí: fitness, wellness, coaching, e indagar la relación entre sus imperativos utópicos: buena forma, bienestar y nueva felicidad, y las estrategias utilizadas por los agentes que elegían implicarse en sus enrejados simbólicos para autoproducirse según los parámetros ideales y subjetivos, por cierto, altamente normativos, promovidos en cada uno de estos. Antes de continuar, me parece importante explicar, al menos brevemente, desde un lugar principalmente descriptivo, qué entendemos por fitness, wellness y coaching. Y aquí también recupero el concepto de Daniel sobre coaching. El significante fitness remite a un estado óptimo de rendimiento psicofísico que se obtiene a través del entrenamiento corporal, una alimentación equilibrada y la incorporación de hábitos de vida saludables. En torno a este se ha organizado un sector productivo que ofrece al consumidor masivo un ambiente para la práctica de actividad física no competitiva, la cual es supervisada y controlada por profesionales de la salud con trayectos disciplinares heterogéneos. A cambio, los clientes esperan obtener, entre otros beneficios, un cuerpo en forma, calidad de vida, bienestar, placer y diversión. El wellness, que no es el fitness, aunque lo abarca, refiere a un estado de armonía energética y de uso eficiente de este recurso por parte de un agente que se concibe como ser. Este ser integra cuerpo, mente y espiritualidad, esferas a las que se le han ido anexando una dinámica flexible e indeterminada, las ambientales, las sociales y las culturales, entre otras. Su consecución requiere la participación activa del interesado, la cual puede realizarse bajo la orientación de una figura experta, aunque no necesariamente. En la escena de los mass media y el universo digital, este significante ha devenido un término de moda, entre cuyos múltiples usos se encuentra el de embelezar con sus promesas de armonía integral a una variedad profusa de productos y servicios en una esfera mercantil competitiva y en crecimiento. El coaching, y esta es una definición de Daniel, hoy en día es de uso corriente en las empresas al punto de haberse convertido en una de las principales estrategias del management, pero también en organizaciones políticas, sanitarias, educativas, religiosas, recreativas y otras. El coaching como práctica comprende un conjunto de procedimientos establecidos y sistematizados que intervienen sobre el lenguaje, el cuerpo y la emocionalidad, con el fin de brindar a los individuos que se someten a ella las herramientas para transformarse, inventarse o reinventarse a sí mismos en función de sus metas de vida. Estos anglicismos circulan a escala mundial, aunque también local, y han cobrado una presencia significativa en los medios de comunicación de masas y el entorno virtual. Si tuviésemos que presentar de forma individual y separada entre sí cada dispositivo cultural, fitness, wellness y coaching, con sus particularidades y problemáticas, posiblemente estos serían inscritos en campos de estudios diferentes, tales como el de la sociología de la cultura y el consumo, la sociología del cuerpo y el deporte para el fitness,
las culturas terapéuticas para el wellness, o los nuevos discursos de la felicidad para el coaching. Lo cierto es que los límites entre esas áreas de conocimiento son confusas, difusas e indeterminadas. La perspectiva, digamos, en la que se inscribe este proyecto y desde la cual procura indagar esas prácticas de management corporal y de sí, sería, sobre todo de sí, sería la perspectiva crítico-genealógico-Foucaultiana, la de los Governmentality Studies con Rose, pero muchos otros, y las de los estudios de la performance y performatividad, Schechner, Butler, entre otros, a falta de un campo de conocimiento constituido que se interese de modo específico por el estudio de las culturas del management de sí. Y esto es un poco lo que a mí me gustaría como enfatizar después para que dialoguemos en el marco de la charla. Sí, la puesta en relación y potencial comparación de los dispositivos del fitness, del wellness y del coaching nos permite identificar una problemática transversal a esos tres artefactos culturales. En primer lugar, los antecedentes de investigación indican que estos discursos resultan estratégicos para el estudio de las dinámicas de la realización de la subjetividad emprendedora. En segundo lugar, proponen un programa de optimización autoadministrado al practicante que decide y elige implicarse en el proyecto de su autoconversión como sujeto feliz en forma o bienestario. En tercer lugar, ofrecen recursos susceptibles de ser gestionados de forma autodidacta para que el interesado pueda autoproducirse como agente de su propia transformación. Y por último, advertimos convergencias, complementariedades, potenciamientos simultáneos con el dispositivo del management organizacional. Entonces, en función de este proyecto de investigación y de las cuestiones que ya mencioné, elaboramos el constructo conceptual y heurístico que delimitamos como prácticas de management de sí. Por prácticas de management de sí referimos a un entramado de tecnologías de poder y del yo que operan en ensamblajes productivos y de consumos tendientes a esparcir por el tejido social los imperativos prudenciales del ethos empresarial emergente. En pos de abordar analítica y empíricamente las prácticas del management del sí, el proyecto recupera, por un lado, la perspectiva genealógica Foucaultiana, principalmente la noción de dispositivo, y por el otro, las dimensiones analíticas provistas por Miller y Rose para el estudio de las gubernamentalidades, las racionalidades o programas y las tecnologías, con la finalidad de conocer la eficacia potencial, así como las derivas de los discursos normativos que comprenden estas prácticas. El abordaje metodológico también articula las perspectivas mencionadas con las teorías de la performance y con las teorías performativas del sujeto y el género, con Butler y Lauretis, entre otras autoras. En coherencia con lo planteado, la metodología se organiza en dos dimensiones, la del dispositivo y la de las performances y performatividades. Entendemos de esta manera que podremos acceder al análisis de las condiciones objetivas de existencia, en otros términos la estructura, y las dimensiones subjetivas, en otros términos el individuo o agente del fenómeno estudiado. El punto de flujo y articulación de ambas dimensiones lo reconocemos en las prácticas de autogestión, autogerenciamiento, invención y reinvención de sí, diseño de sí, autocontrol, autotransformación, autoproducción, las cuales operarían a modo de interfase de las dimensiones macro y micro explicitadas. El proyecto enfatiza por su interés y vacancia en el campo de conocimiento sobre el estilo de vida emprendedor en los siguientes objetivos específicos, los cuales se presentan como un desafío dado el largo trabajo de campo que requiere su concreción. Estos dos, en realidad son varios los objetivos que nos planteamos, pero a mí me interesaba destacar, en la charla, estos dos. Por un lado, describir y comparar los modos de cultivar un estilo de vida emprendedor y las estrategias utilizadas por los sujetos para autoproducirse como empresarios de sí en los escenarios estudiados. Reconocer cómo se produce y performativiza diferencialmente la figura del empresario de sí y los atributos corporales asociados a su figura en los dispositivos estudiados según las diferencias de clase, género y sexuales. Las principales conjeturas que orientan esta investigación es que cada dispositivo cultural construye, de forma distintiva, la forma subjetiva de la gubernamentalidad neoliberal, y que los procesos subjetivos pueden seguir cauces impensados que no son completamente funcionales al ideario del empresario de sí y de la heteronormatividad que estas culturas, fitness, wellness y coaching, promulgan.
No voy a adentrarme en las cuestiones metodológicas, de forma muy breve voy a comentar que en tanto el proyecto se propone investigar empíricamente 3 dispositivos culturales e indagar la relación entre sus imperativos utópicos, buena forma, plenitud y felicidad, así como la realización iterativa y performativa de la forma subjetiva de la gubernamentalidad neoliberal en sus entramados simbólicos, los mismos se problematizan desde una dimensión productiva, como dispositivo, y de una dimensión subjetiva, se indagan las performances y performatividades que se actualizan en sus redes discursivas y no discursivas, así como en los escenarios empresariales que recurren a sus tecnologías y recursos. En coherencia con lo planteado, el estudio de los mismos se organiza en 2 dimensiones y en 3 etapas. La primera dimensión, la productiva es abordada en la primera etapa, y la segunda dimensión, la subjetiva, en la segunda y tercera etapa, digamos. Lo interesante acá del proyecto es que justamente en la segunda etapa lo que se propone ver es cómo este estilo de vida emprendedora, estos imperativos utópicos, pueden, digamos, cobrar distintas formas o incluso desviarse de la forma moldeada, digamos, por el dispositivo o la forma ideal del dispositivo en las prácticas efectivas o las performances efectivas de los sujetos que se implican en sus redes simbólicas, digamos, ¿no? Que se implican en la práctica del wellness, del coaching, del fitness. Una cuestión que me parece importante destacar es que las prácticas efectivas de los agentes que se implican en los órdenes culturales de los artefactos estudiados se producen hibridaciones entre los ideales subjetivos, valores y moralidades que se ponen en circulación en esos dispositivos de gestión de sí, con los de las culturas locales y aquellos que provienen de las específicas sociabilidades y tramas vitales, dígase también historias de vida de cada agente practicante en particular. Es decir, digamos que este agente opera en circuitos y puede transitar por muchísimas prácticas de gestión de sí. Digamos, nosotros mencionamos solo 3 prácticas de gestión de sí, pero hay muchísimas más a disposición en el mercado, digamos, o en las redes incluso, ¿no? Un agente en sus circuitos de gestión de sí, en los que se alterna seguir en el ruedo, bajar un cambio, acelerar, aflojar y parar la moto, puede experimentar estas prácticas de gestión de sí, como muchas otras en el mercado, pone a disposición del público, las cuales se entraman en su vida laboral y cotidiana. La construcción teórica y metodológica y un tipo ideal, sujeto en forma, todoterreno, bienestario, feliz, es a los efectos de comprender los fenómenos en los que hemos enfocado nuestro análisis. Como bien explica Max Weber, en tanto tipos ideales no se encuentran empíricamente en forma pura, sino más bien accionan como una representación a la que se llega por la hiperbolización o exageración de elementos específicos de una realidad, cultura y o práctica a partir de un punto de vista particular. El sujeto proactivo, equilibrado y auténtico bien podría funcionar, como ya muestra Cecilia Arizaga, como un tipo ideal de este ethos managerial. El mismo puede encontrarse sin mucho esfuerzo con solo entrar en las redes y les aparecerán sin solicitar las ofertas de aplicaciones, cursos, entre otras, para estudiar mejor, gestionar de forma más eficiente su tiempo, no procrastinar, armar tu plan de alimentación a medida, regular los estados de estrés, donde emergen de forma preeminente un yo que valora cuantitativamente su performance social, afectiva y laboral. O en podcast especialmente dirigido a mujeres, donde las animan a que se empoderen para brillar en el mundo laboral, denotando así un giro y torsión de esta subjetividad managerial que algunas autoras anglosajonas, Rosalind Hill, Christina Scharf, pero son muchísimas, han identificado como un conjunto de discursos y de sensibilidades ambivalentes tendientes a neutralizar la potencia subversiva del discurso político de los feminismos mediante la cooptación de algunos de sus estandartes de lucha y su inscripción en culturas masivas comercialmente rentables que redefinen sus usos y funciones. En tanto nos encontramos problematizando la relación entre subjetividad emprendedora y gubernamentalidad neoliberal y los artefactos que estudiamos hacen eco de estos desplazamientos y torsiones producidos por narrativas postfeministas, quisiera detenerme en este punto, que no es una investigación acabada ni un proyecto formulado, sino más bien una inquietud, un nuevo posible mojón, un work in progress. Y con ello los invito, digamos, a que veamos un video. Yo había traído 3,
que los otros dos me parecían bien interesantes porque mostraban bien esta tensión entre, ¿cómo se dice? Lo que sería la mujer tradicional y esta mujer, digamos, que propone el postfeminismo, que es esta mujer fuerte, digamos, autónoma, independiente, proactiva, entre sexy, entre muchas otras connotaciones, pero bueno, eso lo pueden ver también cómo el significante locura se resignifica tanto a la hora de hablar de la mujer como a la hora de, lo van a ver ahora en el video que les voy a mostrar, pero bueno, lamentablemente no, los otros dos no los puedo mostrar ahora, no los puedo compartir por cuestiones técnicas. Así que vamos con el que creo que puedo compartir, esperemos que pueda. Me avisan, ¿no? Si lo pueden ver. Somos bichos raros. Obsesivos. Fanáticos. Extremos. Vale, quizá un poco. Pero es que tal vez tienes que estar loco para machacarte cada día. Llenarte de barro. Y acabar reventado. ¿Y para qué? ¿Por qué no hacemos? No levantamos neumáticos para ser mejores levantadores de neumáticos. Lo hacemos para ser mejores. Punto. Mejores líderes. Mejores padres. Mejores humanos. Más fuertes y decididos. Capaces de todo. Para ser más de lo que somos. Para despertar nuestras mentes. Para ser más humanos. Bueno, y acá, digamos, en realidad, digamos, lo que aparece un poco, por un lado, digamos, esta idea de gestión corporal, esta idea de optimización de sí, esta idea de la mejora constante, esta idea de la proactividad, de una actividad sin cesar y de un ambiente que es incierto, que es hostil, que puede presentar sorpresas y que uno tiene que estar preparado para eso. En la cual, digamos, me parece que de cierta manera dialogan las distintas prácticas de gestión, digamos, de sí, que vamos como investigando. El CrossFit plantea, digamos, una forma particular de gestión de sí hacia a desarrollar, digamos, de forma óptima, digamos, de alto rendimiento casi, no interpela al cliente como un atleta, pero digamos, en cierta manera, esta condición de incertidumbre y de estar preparado para adaptarse a las condiciones, me parece que está presente en varias de estas prácticas de gestión de sí, digamos, de cómo desde tus propios recursos personales sobrellevas tu vida, tu trabajo, tus relaciones, etcétera. Y otra cuestión, digamos, que estaba más fuerte y presente, digamos, en los otros dos videos, era la imagen de la mujer, digamos, una mujer que es capaz, una mujer que trabaja, una mujer que se entrena, que tiene, en este sentido, ahí hay como una apropiación, de cierta manera, determinados discursos, digamos, que uno podría decir que redefinen, digamos, a la figura de la mujer ya no como pasiva, ya no como débil, ya no como del mundo de lo privado, digamos, que podría formar parte de ciertas críticas de algunos movimientos eh, feministas. A mí me interesa en particular, digamos, esto último que planteo en relación con el tema de las mujeres, porque, bueno, digamos, hace ya bastante tiempo estoy dirigiendo la tesis de Fernando Calling, que trabaja sobre el CrossFit, y es notoria, digamos, la emergencia de cómo aparecen estos discursos en el marco de, inclusive de las practicantes, de las mujeres practicantes, del CrossFit en Santiago del Estero y en el Chaco, digamos, en particular, y aunque si bien se siguen observando desigualdades en cuanto, digamos, a
cuáles son los lugares en términos de posiciones, digamos, gerente del gimnasio, o dueña del gimnasio, o coordinadora general en el marco del gimnasio, esos espacios siguen siendo predominantemente masculinos, por lo menos en el campo de Fernando Calín, pero sí los discursos, ¿no? Los discursos de una mujer fuerte, de una belleza que está atravesada por la musculatura. Entonces, a mí me interesa por un lado esa cuestión. Entiendo que también en el marco, digamos, de nuestra investigación, en el proyecto plurianual pueden aparecer, que todavía eso no lo hicimos, pero pueden aparecer este tipo de discursos. Entonces esta perspectiva, digamos, que es crítica a los discursos del postfeminismo, puede resultar también interesante. Antes de seguir, bueno, el CrossFit, ¿saben lo que es el CrossFit? ¿O quieren que el cortito, digamos, todos saben lo que es el CrossFit? Contanos, Marinés, contanos qué es el CrossFit. Bueno, el CrossFit es una marca que comercializa dos productos, ¿no? Los entrenamientos en el box y los CrossFit Games. Digamos que en realidad estos CrossFit Games es como la gran distinción de esta propuesta, digamos, del fitness, en el sentido que interpela al cliente como un atleta, digamos. En ese sentido, dialoga mucho también con la práctica del running, digamos, es que son estas personas que buscan, digamos, esa adrenalina, ese desafío de la competencia, de superarse, de pensar que están entrenando y que miden su rendimiento a partir de distintos dispositivos, ¿no? Y por otro lado es un programa de entrenamiento que combina ejercicios de la gimnasia artística, del atletismo y de la halterofilia, ¿no? Levantamiento de pesas, a través de una unidad de entrenamiento que la marca identificó como Work of the Day, trabajo del día, y algunos traducen también como entrenamiento del día, pero a mí me parece significativo pensarlo como Work of the Day, trabajo del día, porque la lógica no es, o sea, pensar que estas personas lo realizan en su tiempo libre, pero la lógica es, digamos, como un compromiso de trabajo, ¿no? Que se mide, que se cuantifica y que tiene una rutina, una disciplina, que hay alguien que controla qué haces, cómo lo haces, cómo, ¿no? Que no te distraigas. Entonces, me parece interesante también cómo se reproduce esta lógica del mundo del trabajo en estos espacios que son elegidos de forma libre para el uso del tiempo libre. Otra cuestión que me parece interesante, digamos, en relación con esta cuestión del post-feminismo, es porque abre la discusión a que no todo el mundo se encuentra en la misma condición en relación a ese ethos managerial que inscribimos como característico de la gubernamentalidad neoliberal en su vector positivo, ¿no? Como argumentan Jessica Ringrose y Valerie Walkerdin, el sujeto de la autofinanciación es predominantemente de clase media. En relación con el género, recientes investigaciones, y acá estas sí tienen que ver con los feministas, sugieren que las mujeres y las jóvenes en particular se posicionan cada vez más como sujetos neoliberales ideales. Como ha argumentado Angela McRobbie, las mujeres jóvenes se han convertido en sujetos privilegiados del cambio social que deben aprovechar al máximo las nuevas oportunidades ganadas, como el acceso al mercado laboral y el control sobre su capacidad reproductiva. Según Brownies y Davis, el yo neoliberal se define por su capacidad de consumo, lo que privilegia aún más lo femenino a través de la asociación de larga data entre las mujeres y el consumo. La incitación neoliberal hacia la autotransformación también se asocia a la feminidad. Marinés, Sí. disculpa que te interrumpa. Simplemente, así como probablemente hay gente que no sabía qué era el CrossFit, quizás estaría bueno, porque no me parece un concepto tan, digamos, tan popular de momento, si pudieras contar qué es el posfeminismo. Sí, bueno, el posfeminismo en realidad, digamos, se piensa como un discurso o narrativas, incluso, digamos, se puede pensar como una estructura del sentir o sensibilidades que autoras como en esta línea como McRobbie, está Sarah Barnett Beiser, está Rosalind Hill, está Christina Schaffer, digamos, muchas mujeres que están en el King's College también, digamos, investigando esto, identifican como una sensibilidad común que en realidad termina naturalizando determinadas prácticas que, digamos, de desigualdad
en el mundo, digamos, del trabajo o en discursos publicitarios, donde en realidad determinadas prerrogativas o determinados estandartes de lucha del feminismo, digamos, como el cuerpo es mío, o como o la mujer que es activa, que tiene el derecho de ingresar al mundo del trabajo, en realidad se utiliza, digamos, o se torsiona o se distorsiona, más que todo se distorsiona, digamos, como una nueva forma de alienación, podría ser, pero no me gusta esa palabra, sino de sujeción, digamos, de las prácticas de las mujeres. Entonces, si ya la mujer ahora tiene que ser una mujer activa, sexy, una mujer empoderada, una mujer independiente, una mujer que puede elegir sobre distintos productos de consumo, van a decir estas autoras, digamos, pero que en realidad una mujer libre, digamos, entonces lo que a ellas les interesa justamente son esas torsiones que estos discursos postfeministas, básicamente usados por medios audiovisuales masivos, campañas publicitarias como Nike, también, digamos, en el marco de estas prácticas de gestión de sí que nosotros analizamos, cómo son utilizados, digamos, para producir una forma subjetiva ideal, que además, digamos, que esta mujer joven, femenina fuerte, independiente, sexy, digamos, pero que a su vez, digamos, vuelve a ser, digamos, objeto de exigencia, ¿no? de disciplinamiento, de sujeción, porque finalmente, digamos, se convierte como en la forma subjetiva ideal de esta gubernamentalidad neoliberal, porque también si uno piensa, digamos, qué es lo que se le pide al nuevo sujeto del trabajo, como las habilidades, por ejemplo, de gestión emocional o estas habilidades de empatía, estas habilidades afectivas en el mundo del trabajo, son habilidades que históricamente se le atribuían a la mujer. Entonces, nuevamente todos estos componentes vuelven a ser rentabilizados en distintos espacios, en el espacio del consumo, en el espacio del mundo del trabajo, etc. Me parece como que un poco el postfeminismo, por eso yo decía que es un work in progress y lo quería traer porque, bueno, vos también me comentaste que habían empezado a pensarlo con Nemesia, digamos, me parecía importante porque tiene que ver también, si uno piensa estas prácticas de gestión corporal y estas prácticas de gestión de sí, están atravesadas por estas cuestiones de género y es muy probable que, digamos, las personas con quienes entrevistemos, digamos, que como yo decía, ya están apareciendo en el campo del CrossFit, a mí me echó luz respecto a determinadas prácticas de mujeres que publican blogs en fitness o de las influencers en fitness, digamos, que recuperan estos discursos del feminismo como esta mujer que es activa, que puede elegir, que es libre, que es dueña de su propio cuerpo, entre muchas otras cuestiones, pero que se encuentran profundamente naturalizados, digamos, profundamente naturalizados en el sentido que no advierten sobre nuevas formas de sujeción, digamos, al sistema. Y que vuelven a recaer, digamos, como formas de exigencia, digamos, que ya el sistema, que ya la misma figura del empresario de sí porta, ¿no? Acá yo un poco lo traje un poco menos, digamos, más ordenado, pero bueno, en el marco de contextos atravesados por relaciones de género, a ver cómo dije acá, acá estaba un poco. Bueno, esto según Brown y Davis, el yo neoliberal se define por su capacidad de consumo, lo que privilegia aún más lo femenino a través de la asociación de la larga data entre las mujeres y el consumo. La incitación neoliberal hacia la autotransformación también se asocia a la feminidad. Las mujeres siguen siendo las principales llamadas a transformarse a sí mismas, lo que se hace especialmente visible en la gestión del cuerpo y la sexualidad femenina. Femenina. En el marco de contextos atravesados por relaciones de género, clase y raza, el postfeminismo se ha convertido en un término clave que hace inteligibles rasgos distintivos en términos de género de la coyuntura actual y neoliberal en determinados escenarios de consumo y entretenimiento. En algunas formulaciones, el postfeminismo se define por su relación con el feminismo
por su supuesto pasado, ya sea que ese o esos pasados sean simplemente advertidos, lamentados o celebrados. Eso estaba clarísimo en los videos que no pude pasar, digamos, pero por ejemplo en un video era una niña que va y canta una canción, una ópera, donde dice que, bueno, que ella es una niña linda, buena, digamos, ¿no? Como graciosa y todas estas cuestiones, y de repente me empiezan a aparecer un montón de deportistas donde estos atributos, digamos, que se le otorgan a la niña, empiezan a ser fuerte, ¿no? Voluntariosa, ¿no? Valiente, que también lo vemos muchos en las series, o incluso yo lo veo con mi hija cuando las películas de Disney y todo esto, las princesas ya no son lo que eran, digamos. Todo esto tiene que ver con este giro post-feminista. Entonces, y de repente ese video termina con la niña no estaba en realidad en un teatro, no estaba en realidad en un escenario, sino que estaba en una cancha de fútbol. Y que imaginaba toda esa situación, o sea, como un efecto de deconstrucción, digamos, de todos aquellos mandatos que tradicionalmente se le hacían a las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que un poco tiene que ver con, cuando dicen, ¿no? Esto que recuperan el pasado del feminismo, pero entran, digamos, en circuitos comerciales, entran, digamos, en discursos masivos que redefinen sus funciones, porque en definitiva, digamos, el público feminista o que se identifica con los valores feministas también es para estas marcas, para, digamos, las empresas, también son potenciales consumidores, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con esos giros. También, por ejemplo, estas autoras analizan una campaña publicitaria que es de Dove, donde también ahí se redefine qué se entiende por bello, ¿no? También en una disputa a los ideales de belleza esbelto, perfecto, sino de vuelta, digamos, ¿no? Trayendo a lo que son las mujeres reales, ¿no? Que todas las mujeres somos bellas, en una idea de amor propio, pero finalmente, digamos, apuntando al consumo de la crema. Entonces, ¿cómo son utilizados estos discursos en el marco de estas empresas? Entonces, esta relación, digamos, entre feminismos y posfeminismo se entiende desde hace tiempo como complicada, ya que implica la incorporación, el repudio, la mercantilización y la mutua implicación donde los feminismos son reconocidos y fuertemente cuestionados. Sin embargo, cada vez más el posfeminismo parece haberse desprendido y separado de una relación complementaria con el feminismo y puede entenderse como un estado de ánimo, un ánimo semiautónomo, una estructura de sentimiento, o una sensibilidad donde la articulación privilegiada, antes que con el feminismo, lo es con el capitalismo de consumo global y la gubernamentalidad neoliberal. Una de las operaciones que advierten estas autoras, que se enuncian explícitamente críticas a este giro postfeminista en discursos y prácticas y narrativas circulantes en producciones audiovisuales, campañas publicitarias, culturas manageriales, terapéuticas, deportivas, musicales y digitales, de celebrities, influencers, instagramers, youtubers, entre otras, es que el proyecto neoliberal rearticularía a la población activa, preferentemente femenina y joven, a través de los dispositivos mencionados, ofreciendo un modo de ser más sexy, seguro, cómodo, rentable y empoderante que le proveería las diferentes corrientes críticas históricamente afianzadas del movimiento, ¿no? La sufragista, la igualitaria, la de la diferencia y un largo etcétera. Los artefactos culturales que investigamos en el marco del proyecto, ¿no? Se hacen eco de este giro postfeminista. También, digamos, con Nuria, nosotras trabajamos sobre, que es un artículo que titulamos Cuerpos maternos en red, entre cuerpos deseables y reales, donde también ahí analizamos cuáles eran los discursos que ponían en circulación estas revistas. Era una revista sobre mamás que se identificaban con el discurso del fitness, entonces estaban en un periodo, digamos, del posparto, entonces tenían que poner su cuerpo a punto nuevamente, bajar de peso, y las mujeres que no querían volver a ser las de antes, después de haber tenido sus hijos, y que publicaban fotos en sus blogs y también se publicaban, hay notas sobre los cuerpos reales de las madres, donde en realidad promovían otro tipo de
de práctica, como la de mostrar su cuerpo real, con estrías, con celulitis, con sobrepeso, etc. Sin embargo, digamos, nosotras ahí encontramos que seguía habiendo como ciertas regularidades en torno, por un lado, al amor propio, al amor a sus hijos, ¿no? a la centralidad de la mujer en cuanto a la crianza de los hijos, a la invisibilidad de la figura de la paternidad en esa crianza, digamos, y a la exhibición de su vida íntima, la extimidad, digamos, todas estas mujeres mostraban sus prácticas íntimas, su vida íntima en las redes. Entonces, digamos, uno podía ver, digamos, que aún así, y a su vez también recuperaban determinados discursos del feminismo, ¿no? Como que las mujeres ya no estaban abocadas a la casa, que podían hacer un montón de cosas, pero sin embargo, digamos, finalmente no había como una visibilidad a otro tipo de prácticas, de otras mujeres madres, como podrían ser, digamos, parejas lésbicas o otros tipos de otras formas de poder pensar la maternidad. Seguía, digamos, reproduciendo determinados valores asociados, digamos, por un lado a la mujer tradicional, más, digamos, las mujeres fitness, por más que entrenaban, por más que eran mujeres orquesta, por más que todo esto, digamos, trabajaban y todo, pero sí, digamos, y por otro lado, digamos, también esta idea del amor propio incondicional hacia los hijos. Pero todo esto, digamos, por eso me parece que el posfeminismo viene como a echar luz un poco en torno a cómo se usan determinados discursos que los movimientos feministas entendieron como derechos para las mujeres, ¿no? Como derechos al acceso del mundo laboral, el derecho, digamos, a votar, que eso por la suerte todas lo tenemos, pero me parece que el uso que hacen estos dispositivos o determinadas mujeres, digamos, incluso influencers, porque en realidad ellas necesitan vender, digamos, su trabajo en las redes o lo que sea, ¿no? Como empoderadas y todo esto, siguen reproduciendo una forma subjetivo neoliberal que en clave, digamos, de género, que en clave para la mujer, vendría, digamos, a mostrarse como esta mujer activa, independiente, con mucha autoestima, entre otras cuestiones. Por último, digamos, me gustaría así como traer, digamos, a luz, y o sea, en realidad me gustaría como recordar, digamos, que me parece que es muy interesante, cuál sería, ¿no? ese lado oscuro la sombra de esta subjetividad emprendedora que se muestra tan luminosa, digamos, y en ese sentido apuntar, digamos, a los análisis de Alan Ehrenberg, ¿no? que muestra que estos ideales subjetivos activos que incitan al público a funcionar de forma ininterrumpida en los órdenes del capital y ahora el algoritmo, ¿no? Es la figura del sujeto fatigado de ser uno mismo, ¿no? El sujeto sedentario, falto de voluntad para ejercitarse y cuidar de sí, el obeso al que se niega a funcionar según los imperativos de la delgadez y el fitness, y una lista de agentes que aparecen para el mercado de las prácticas de gestión de sí como aún integrables, corregibles y metabolizables para seguir en el ruedo de unas culturas que niegan la posibilidad de no querer funcionar, ¿no? Como lo impensable es decir, no quiero funcionar acá, ¿no? Que es problemático, digo, porque en realidad todos funcionamos, también los académicos estamos inmersos en estas lógicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sentidos que los usuarios de estos dispositivos de gestión de sí otorgan a su práctica ante momentos o situaciones de la vida en los que experimentan malestar? ¿Qué pasa cuando no se puede seguir funcionando según el imperativo de la proactividad y el bienestar? ¿Qué pasa cuando los usuarios de estos dispositivos de gestión de sí no pueden seguir en el ruedo del entrenamiento y de las demandas de la vida social que conlleva sostener un estilo de vida emprendedor? Me parece que estas son algunas de las cuestiones que también se abren a partir de pensar, digamos, las formas ideales, digamos, las formas subjetivas ideales que promueven estos discursos, estos dispositivos de gestión de sí. Bueno, esto sería un poco todo. Muchísimas gracias, Marinés. Bueno,
tengo un montón de preguntas para hacerte, algunas que ya te hice y quiero volver a hacerte, a ver qué me contestás ahora, pasado un tiempo. Pero bueno, vamos en principio a abrir el micrófono para que participen las personas que vinieron, los que tengan ganas de hacer algún comentario, no necesariamente tiene por qué ser una pregunta, también puede ser una reflexión, un añadido, comentario. Así que abrimos el micrófono, no sé si alguien quiere participar. ¿Se entendió cuando leía? Porque sentía que a veces me... Súper clara. ¿Súper clara? Bueno. Sí. Siempre toma unos minutos romper el hielo. María Inés, ¿me escuchas? Sí, mi madre. Bueno, no tenía para qué presentarme. Estoy como escucha y como casi un estudiante en los temas que ha estado planteando. Pero Sí. hay un término que siempre me ha generado algo de preocupación en su uso, y ya me imagino que estarás pensando, y que tiene que ver, digamos, con la noción de lo neoliberal. Y esto tiene que estar relacionado y asociado, que en mi caso vengo de la sociología y la politología, y en consecuencia lo neoliberal, el concepto neoliberal tiene un sentido, ¿no es cierto?, que quiero extenderlo en el marco de la presentación que has hecho y que te vengo leyendo, pero que, bueno, nunca nos pusimos mucho de acuerdo con respecto a esto. Pero, sin embargo, en esta exposición tuya, me parece que el uso del término neoliberal, el concepto de la idea de neoliberal, de lo neoliberal, estaría en la inserción en el mercado de una serie de prácticas, valores, ideales, etcétera, que se utilizan de alguna manera para, en el marco del capitalismo, ¿no es cierto?, hacerlos productivos en algún sentido. Bueno, en realidad, digamos... La pregunta es esto, ¿no?, el uso de este término de lo neoliberal, ¿no?, en el contexto en el que lo has planteado. Sí, digamos, a ver, yo siempre todos mis trabajos, porque sé que también el concepto de neoliberalismo es un concepto, digamos, que puede tener tantas acepciones que puede tornarse, digamos, hasta vacío, digamos, en su significación, digamos, pero en el caso puntual, digamos, de mis trabajos y en relación con la cultura del fitness, ahora con la cultura del management, sí, yo siempre, digamos, he trabajado y porque he encontrado ahí, digamos, cierta potencia analítica, digamos, y crítica, con el concepto de racionalidad neoliberal que trabaja Michel Foucault en El nacimiento de la biopolítica y que después ha sido utilizado por Nicholas Rawls principalmente, digamos, que son los autores, pero también, digamos, toda esta línea de los governmentality studies, como Ulrich Brooklyn también recupera la noción de gubernamentalidad cuando analiza el self-emprendedor, digamos, en ese sentido, Sam Binkley, cuando trabaja sobre el discurso de la psicología positiva, digamos, me parece que refiere, digamos, justamente a una racionalidad política, digamos, que tiene una historia, una genealogía, digamos, que Michel Foucault la vincula, digamos, con el neoliberalismo alemán, también, ¿no?, con el orden
ordoliberalismo o con el neoliberalismo francés, que de repente, digamos, supone una cierta operación donde la figura de la empresa, digamos, del mercado, digamos, las lógicas económicas, comienzan, digamos, a impregnar la trama social, solo que en el anarcoliberalismo, digamos, esto adquiere, digamos, además de una epistemología constructivista, digamos, de este orden, digamos, del sujeto ideal de esta racionalidad política, digamos, el empresario de sí, digamos, y del mercado también, digamos, adquiere una forma hiperbólica, uno podría decir, a punto tal, digamos, que esta lógica de la competencia, de la economía, del mercado, asociada, digamos, al mercado en el liberalismo, pero ya no como naturaleza, sino como construido, impregna hasta espacios que históricamente no habían sido, digamos, comprendidos como económicos, ¿no? Entonces, justamente, digamos, como justamente lo que sucede, digamos, con esta forma subjetiva es que adquiere la forma de la empresa como empresario de sí, digamos. Y se relaciona consigo mismo a partir de estas lógicas, y con todo su mundo íntimo y afectivo, que puede ser también la relación con su hijo, la relación en la pareja, digamos, con todo esto que uno ve incluso en las relaciones de las palabras que usamos, costo, inversión, digamos, un montón de cuestiones que hacen que esta racionalidad política ingrese, digamos, en la vida cotidiana. Me parece que desde ahí yo lo estoy pensando, y que obviamente también redefine la relación Estado-mercado, digamos, que no es solamente el mercado, sino que justamente el Estado se transforma, digamos, en una especie de socio en el mercado que hace posible que estas condiciones mercantiles de relación, de competencia, puedan ser, digamos, gestionadas a partir de una gestión del medio ambiente, de la producción desde la esfera de lo legal, digamos, entre otras cuestiones. No sé si quedó claro. Sí, no, perfecto, gracias María Inés. Bueno, hay una pregunta, hay una manito levantada. Lula. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, muchas gracias María Inés por la exposición. Para mí estuvo clarísima. Yo no trabajo así como tan en profundidad estas técnicas. Mis preocupaciones vienen, digamos, están más cercanas al campo del derecho, de las prácticas sociojurídicas. Entonces, y yo llevo un tiempo, y a eso, digamos, iría mi pregunta, intentando trabajar sobre una problematización de la noción de proyecto de vida o plan de vida en el modo en que eso funciona en el marco de reivindicaciones jurídico-políticas, que es una noción muy fuerte, que es un poco el anclaje o el basamento de reivindicaciones que se enmarcan comúnmente en el campo de los derechos humanos. Entonces, para mí empezó a ser problemática esa noción de plan de vida y me he ido encontrando con toda esta trama de lo que supone pensar la vida en ese registro de racionalización económica. Y algo que me llamó mucho la atención cuando vos dijiste, ustedes saben lo que es profit, y yo dije sí, porque tenía una idea, digamos, sé más o menos lo que hacen, porque conozco gente que lo practica, pero cuando entraste un poquito más en profundidad respecto de lo que supone, hiciste referencia a esta idea de work of the day, que me pareció muy, muy significativa como rutina diaria, me resonó con una idea. Yo cuando empecé que ha sido en realidad un trabajo bastante exploratorio, lo del plan de vida, una de las referencias en relación al plan de vida es la referencia más religiosa vinculada al Opus Dei, que es la obra de Dios, y digamos, la idea de plan de vida está muy anclada en un religioso y pastoral, y tiene que ver con una práctica cotidiana, ¿sí? La adscripción a una cierta, podríamos decir, mandato religioso, una estructura que yo no he trabajado en profundidad, pero que probablemente para muchos de nosotros sea al menos, nos pueda resonar, sí está anclada en una referencia a una práctica que es cotidiana y que tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente para contribuir a una obra que es mayor, donde podríamos decir que el mandato, la normativa, está bien estructurada en términos religiosos. Entonces mi pregunta iba, como quizás lo dijiste y yo no lo registré, pero
si hay como alguna, podríamos decir, algún registro del anclaje pastoral de estas técnicas. Hacías referencia, bueno, está muy claro lo del management, bueno, cómo funciona, porque mientras te escuchaba todo el tiempo me resonaba, cuando es el work of the day hay alguien que está claramente llevando el registro cotidiano de lo que pasa en múltiples ámbitos de la vida, digamos, me hizo resonar el registro de, digamos, de la gubernamentalidad pastoral, un poco quizás en los términos en los que lo trabaja Foucault, pero no sé si hay algo de eso que circula por ahí. Yo, No. a ver, digamos, la dimensión religiosa de estas prácticas, digamos, y justo ahora, digamos, yo me sumé al grupo de Hugo Rabia, que él está trabajando religión, y acá está Franco Olmos, que me parece que su tesis doctoral también tiene que ver con el cruce entre catolicismo y empresa. No sé si estás ahí escuchando, Franco, después cualquier cosa podés intervenir. Es algo que está presente en estas prácticas. Está bueno que hayas traído, es algo que a mí, digamos, yo lo consideré en la genealogía del fitness, digamos, porque en realidad el fitness y estas prácticas, digamos, vinculadas al fitness, ingresan en Estados Unidos de la mano, digamos, de iglesias como Muscular Christianity, por ejemplo, y estas iglesias también después importaron, digamos, en Argentina también estas iglesias organizaron, ¿cómo se llama ahora? Pero creo que también es, no sé si es Muscular Christianity o más, también son un grupo de iglesias como me parece que son protestantes, que cuando yo entrevisté al gerente de Megatlón, previo, digamos, a que él produjera, digamos, las redes de clubes de Megatlón, había trabajado con estas iglesias y me comentaba que se realizaban todo este tipo de prácticas vinculadas al fitness, al gimnasio, los deportes, pero digamos, hay una relación entre estas prácticas de gestión de sí y sobre todo, digamos, las iglesias de tipo protestantes o Muscular Christianity, como yo, esto que yo decía, que también bueno, yo cuando viajo veo estas iglesias y tienen gimnasios y tienen, o sea, hay una vinculación ahí, digamos, que después se comercializa, digamos, a través de Jane Fonda, Kenneth Cooper y todo eso en Estados Unidos y entra, digamos, en la esfera de lo comercial. Pero me parece que es un área, digamos, una dimensión que, como yo decía, digamos, Franco en su tesis la está trabajando, y Hugo Rabia también la está viendo en lo que son las prácticas de empresarios en Córdoba, no con las prácticas de gestión de sí, pero me parece que es una dimensión a atender, digamos, que tu intuición ahí, tu preocupación puede ser un mojón hacia algo interesante. Gracias, Lula. Gracias, Marinés. Alguien habla por el chat. Jennifer Smith Maguire, ella tiene ¿cómo se dice? En el 2008 ella hace un trabajo sobre el fitness en Estados Unidos, trabaja bien el tema de las iglesias y el fitness en Estados Unidos. Digo, si querés entrarle por ahí. Ella lo trabaja de una perspectiva, digamos, burdiana, pero hace un buen recuento histórico de estas prácticas en Estados Unidos. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Franco, ¿estás? No, ahí. No, lo veo, pero no, se ve que no, que no está. Hola Inés, sí, acá estoy. Sí. Sí, acá estoy. Sí, estaba escuchando un poco. Yo un poco lo trabajábamos desde un poco el interés de mi tesis doctoral, ¿no? El tema de los empresarios de la asociación cristiana con las élites económicas, pero principalmente, ¿no? Empresarios
de la ACT, de la Asociación Cristiana de Empresarios, con el tema de la religiosidad, pero recordaba, pensando un poco en la pregunta, el comentario de Luciana, cómo esto suele estar por lo general, no lo había vinculado tanto a lo del Opus, me pareció interesante ese vínculo y pensarlo ahí con el plan de vida. Es como más casi cotidiano vincularlo, ¿no?, con todas estas términos de espiritualidades, New Age, todos estos vínculos con las formas de individualización, intimización de la vida, y temas de sacralización del yo, ¿no?, que corren un poco la mirada. Un poco estaba pensando en eso. Pero nada, me pareció como interesante ahí como la parte de pensarlo con todo lo que es la obra, ¿no?, del Opus Dei. También ahora pensándolo bien, hay como cierto juego, digamos, de imágenes entre el gimnasio como templo, ¿no? El gimnasio como un espacio de la iglesia, digamos. O sea, yo he visto, se pone en circulación esa idea, digamos. Porque yo no, cuando uno lee, a veces como que deja algunas cuestiones sueltas, pero digamos, sé que eso es una línea que se puede profundizar. Yo tengo dos preguntas para hacerte, Marines. Una que tiene que ver con algo que nombrabas al comienzo de tu charla y otra que tiene que ver con algo que dijiste sobre el final, que fue casi una provocación que dejaste abierta y que me gustaría retomar porque me parece interesante. La primera tiene que ver con una pregunta, te diría, epistemológica. Cuando vos empezaste tu charla, contabas un poco el proyecto de investigación, hablabas, bueno, describiste estos tres dispositivos culturales, el fitness, el wellness y el coaching, y hablaste de lo problemático que resulta el momento de intentar hacer un estado del arte para pensar estas cuestiones, desde el momento en que no existe algo así como un campo académico consolidado que reúna, digamos, estas tres prácticas, o más ampliamente lo que llamás las culturas del management del yo. Entonces, por un lado, quería preguntarte cómo pensás la cuestión epistemológica, digamos, si las investigaciones cada vez más recurrentes sobre estos tópicos que atraviesan distintas disciplinas, saberes, ya no solo de las ciencias sociales, sino también cruces con la filosofía y con otras humanidades, digamos, si esto, digamos, puede incidir en una reconfiguración del modo en que pensamos estos problemas por fuera de las disciplinas específicas. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con esto que decías sobre el final, que me pareció provocativo por el tipo de público que tenés, y es el hecho de que también hay una cultura del management del yo en el campo académico, ¿no? Me gustaría que dijeras algo más sobre eso, si tenés algo para decir, una reflexión sobre cómo estas técnicas también se mueven de estos lugares, digamos, donde son más fácilmente reconocibles, donde se ponen los cuerpos, ciertas habilidades quizás un poco más atractivas o vistosas que el trabajo intelectual, que el trabajo académico. Me gustaría saber cómo lo estás pensando. Bueno, en relación con esto de pensar lo de lo que son las culturas del management de sí o del yo, ¿no? Bueno, que también Cecilia Arizaga las trabaja, digo, yo no la había leído, digamos, cuando a mí se me vino, pero después sí la leí y la verdad que siempre es interesante, ¿no? Y es como reconfortante saber que otras personas están, que uno no está sola como viendo algunos procesos, sino que hay un diálogo y que hay personas que simultáneamente están haciendo algunas lecturas, digamos, yo me acuerdo que cuando yo empecé a hablar del tema del management corporal y management de sí, en los contextos con la gente que yo trabajaba, me decían, no, como línea de investigación para que forme parte de un programa o lo que sea, me decían, no le pongas management, ponele gestión, digamos, o cuando organizamos el grupo de trabajo allá en el 2003 con Ana Lucía Castro en una RAM, no aparecía, digamos, la problemática de la gestión, sino como que se anclaba era prácticas de management corporal, entonces
había muchas investigaciones en torno al cuerpo, pero que en realidad no incorporaban esta idea de la gestión del cuerpo, y de a poco fueron como, después en las sucesivos GTs empezaron a cobrar como mayor presencia esta problemática de pensar ¿no? el cuerpo como un proyecto, el cuerpo como una empresa, el cuerpo como, ¿no? El cuerpo que cobra centralidad en relación con la forma subjetiva. Entonces también, digamos, este sujeto que se autotransforma su cuerpo para devenir, ¿no? En una persona más linda, más bella, más fuerte, más resiliente, o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso por, digamos, entonces, me parece, y creo que eso se fue acentuando a lo largo de los años, ¿no? Ahora, digamos, yo ahora, justamente estaba preparando la charla, a ver si la encuentro, pero me parece, me parece como significativo. Hay una nota, digamos, de una página que yo sigo, que es Mercado Fitness, y que siempre de vez en cuando chusmeo, ¿no? Y sale: Fit Tokens integrará a Box Magic en un sistema de gamificación, ¿no? Digamos, donde... Y por eso yo decía, digamos, los apps, apps no procrastines, cómo gestionar tu estrés, gente que se mide el estrés, o que lee frases o hace prácticas para no bajar su estrés, digamos, como las redes pululan, digamos, un montón de ofertas, de cursos, de apps, de dispositivos en cierta manera nos apuntan, nos incitan, digamos, nos inducen a que nos regulemos, ¿no? Digamos, y yo me reconozco en eso, digamos, yo para dar esta charla también, digamos, tengo mis técnicas y mis gestiones para poder llegar entera, digamos, y poder estar acá y hablando con ustedes tranquila, digamos, porque es una exposición, es algo que me puede estresar, digo, ¿no? Y sin embargo, creo que es algo que nuestras formas de vidas actuales no nos dan la opción de elegir, digamos, mucho, digamos así, a no hacer, ¿no? Decir, yo me quedo, no funciono, no trabajo, no me pongo, no interacciono, no me produzco como, qué sé yo, linda o lo que fuere, digamos, ¿cierto? Como que de cierta manera se tornan en cuestiones que también deseamos o que forman parte de nuestras prácticas cotidianas. Entonces, me parece que justamente, digamos, no es tanto, a ver, sin duda el punto de articulación entre el fitness, el wellness y el coaching, digamos, donde tenemos ahí elementos como el cuerpo, tenemos elementos, ¿no? Que inclusive yo de eso comparto como no hay coaching corporal ahora, ¿no? Entonces, digamos, uno ve hay un cruce entre el coaching y esta figura del ser, digamos, que para ustedes el ser, digamos, de la ontología, de Heidegger y todo esto, pero de repente, digamos, el coaching ontológico lo resignifica, o el wellness que lo toma como, ¿no? Como una dimensión susceptible de ser complejizada en múltiples dimensiones, ¿no? Como la espiritual, la corporal, la psicológica, la ambiental, y cada vez agregan más dimensiones ecológicas, digamos, que hacen a este estado del bienestar, digamos, y que el objeto de intervención es el ser, digamos. Me parece que finalmente hay un punto ahí que tiene que ver con la pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta sobre estas formas subjetivas, sobre estos objetos a serse gestionados, que finalmente tienen que ver con nosotros, digamos, con nuestros cuerpos, con nuestras formas, nuestras personalidad, nuestras performance, ¿no? Y con estas entidades como el ser, digamos, ¿no? Que no es el alma, es el ser, pero digamos... entonces, me parece que la idea del management del yo es esto, como un poco que también, digamos, uno lo ve en la campaña esta de CrossFit, ¿no? Pero cómo mejorar, digamos, cómo mejorar todo el tiempo está en las redes, cómo mejorar tu estudio, cómo gestionar mejor tu tiempo, como dije yo, ¿no? Cómo mejorar tu ambiente de tu casa, o sea, todo un montón de instrucciones o recetas o distintos tipos de dispositivos que nos incitan a que nos gestionemos mejor nuestra vida, gestionemos mejor nuestras relaciones de pareja, gestionemos mejor nuestras relaciones en el mundo del trabajo. Digamos, las empresas también, digamos,
incorporan estos dispositivos del wellness, del fitness, o de las relaciones entre empleados, digamos, ¿no? Programas, que están vinculados con esta idea de gestionar mejor nuestra vida, ¿no? O sea, entonces me parece que más que los objetos en sí, lo que podría, digamos, ahí pensarse como un campo de estudio es la pregunta, ¿no? La pregunta sobre estas formas de gestión, sobre, o sea, uno puede hacer una reconstrucción del coaching como dispositivo, como artefacto cultural, pero en realidad, ¿cuál es la pregunta? Ustedes tienen una pregunta en torno a ese artefacto cultural. ¿Por qué los interpela, digamos? No es solo descriptiva. Entonces, creo que en términos epistemológicos, obviamente, digamos, mi lugar, digamos, en ese sentido sí es una problematización desde una perspectiva que es Foucaultiana, digamos, ¿no? Y que pregunta, digamos, por quiénes estamos siendo finalmente, ¿no? Digamos, ese es el trasfondo del proyecto. Como campo de estudio, eso es algo que y bueno, que justamente traigo como algo para pensar conjuntamente, ¿no? O sea, la propuesta de, como decía, del proyecto es una crítica genealógica a las gubernamentalidades y poder pensar, digamos, las performances y las performatividades justamente, digamos, para pensar, digamos, cómo se va haciendo de forma particular esta forma subjetiva neoliberal, este estilo de vida emprendedor en distintos artefactos culturales, que en el marco del proyecto son el fitness, el wellness, el coaching, pero hay muchísimos más, la psicología positiva, la autoayuda, digamos, todos esos, digamos, y muchos más, digamos, y van a inventar más además. Entonces, me parece que eso es lo que podría ser, no la pregunta, me parece que es la pregunta, ¿no? Siempre la pregunta, digamos, ¿no? De investigación que congrega en cierta manera, ¿no? Un campo. Y respecto de nosotros, no, la verdad que yo no lo estudié, digamos, Antonio Santos Ortega tiene en Artius Ciencias Sociales un dossier que es sobre precarización de la vida que habla, digamos, justamente de cómo esta gubernamentalidad neoliberal atraviesa las universidades, por lo menos en España, y produce, digamos, precariedad más que precariedad laboral más que otra cosa, digamos, en las universidades. Rosalind Hill también, digamos, ahí, justo en ese dossier, que es esta autora que también trabaja el postfeminismo, habla, digamos, de cómo los académicos estamos inmersos, digamos, en estas lógicas, o sea, nuestras prácticas son competitivas per se, digamos, competimos para publicar, competimos por una promoción, competimos por cierta visibilidad, digamos, lamentablemente, digamos, estamos atravesados por la competencia. Nuestras evaluaciones se miden cuantitativamente, digamos, nuestra producción se mide cuantitativamente, cuántos papers publicaste, cuántos becarios dirigiste, cuántos, digamos, funcionamos digamos, en una lógica de alto rendimiento a veces, digamos, yo he sido en una época no atleta de alto rendimiento porque no tenía un sponsor, digamos, pero sí entrenaba alto rendimiento, digamos, muchas horas al día, digamos, y de repente cuando entré en la lógica de la producción académica y esta carrera del CONICET y todas estas cuestiones, digo, escribir la tesis doctoral contrarreloj, porque yo había empezado tarde para entrar antes de los 35 a CONICET, digo, me parece que, ¿no? Que una actitud proactiva, digamos, que tenemos que manejar la incertidumbre de si no sabemos qué nos va a salir, si lo que hacemos es original, que a veces estamos solos pensando, digamos, si tiene sentido lo que hacemos, sostenernos en la voluntad de seguir pensando, de escribir, ¿no? De plasmarlo en el papel. Me parece que, y que a veces estamos cansados y lo hacemos. Me parece que en ese sentido, yo entiendo que estamos en una lógica, por lo menos como investigadores del CONICET, que es donde yo destino más parte de mi tiempo, digamos, en la universidad doy pocas clases justamente porque
además cuando soy mamá, digamos, entonces una hace sus elecciones. Creo que estamos inmersos en lógicas de competencia, de cuantificación, de rendimiento, de evaluación, de vigilancia. Me parece que en ese sentido, ¿no? Y que debemos autogestionarnos en pos de sostenernos en el sistema. No sé si la Sí. respuesta era la que esperabas. Sí, era la que esperaba en cierta medida, y al mismo tiempo es dura la reflexión, ¿no? Pero sí, como investigador del CONICET comparto mucho lo que decís. Me parece que está bueno también desplazar, a veces hacer un poco de autorreflexividad para pensar cómo estas lógicas que atraviesan determinados discursos, saberes y prácticas que nosotros analizamos también están en el corazón de nuestro propio hacer, de nuestro quehacer, que no es ajena al trabajo intelectual y que por otro lado, nada, digamos, vale también para nosotros la pregunta que vos planteabas y es ¿quiénes estamos siendo? Sí, Así que vale también para nosotros. Muchas sí. gracias. Bueno. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. Sí, yo tenía una. Marinés, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Te quería preguntar si podías ampliar o compartirnos algún relato, figura o conjetura sobre esto que vos hablabas de las trayectorias disfuncionales, ¿no? Cuando estos dispositivos neoliberales se incardinan, como dicen ustedes, en prácticas concretas. Bueno, no sé, en el mismo hacer de los agentes, digamos, ese ethos neoliberal muchas veces no funciona o se trastorna u ocurren otras cosas, digamos. Quería preguntarte un poco sobre eso, ligado también no sé, a los agentes que no se pueden adaptar a esas culturas o a esos rendimientos, digamos, de estas prácticas. O sea, cuando hablas de los imperativos utópicos que cobran distintas formas, y también hablas de cómo se pueden desviar esos imperativos utópicos en las prácticas efectivas, me preguntaba cómo lo están viendo a eso, a esos desvíos, a esas trayectorias, digamos, que quizás no se ajustan, o cómo ese ethos neoliberal concretamente en las prácticas se ve deformado, tensionado, etc. También por otra cosa que me interesó fueron las hibridaciones, cuando hablas de las hibridaciones con otras culturas, ¿no? Con otras culturas, con otras trayectorias, con otras prácticas, de gestión de sí. Esa zona, digamos, en donde el ideal se modula, si querés, en las prácticas concretas. Me interesa ese punto. Bueno, ese es el punto que siempre es más difícil de asir, ¿no? Como que por lo menos la puerta de entrada y digamos, y también por el mismo proceso de investigación, eso no significa que no te voy a decir nada, pero me parece importante marcarlo, digamos, llega último, ¿no? O sea, como cuando uno entra a una práctica, le entras, digamos, a tratar de pensar su historia, entras a analizar sus discursos, que es las cuestiones que uno tiene más, digamos, a mano, ¿no? Los textos, las publicidades, así el sujeto ¿no? Es como el recorrido, digamos, de investigación hizo que pudiese identificar más, digamos, el modelo, el tipo ideal, aparte esa fue la apuesta, digamos, de investigación, y lo otro fue como en esta idea de pensar los cauces, ¿no? Impensados de este dispositivo, digamos, fue como rezagándose, digamos. De todas formas, digamos, a ver, algunas cuestiones sí advertí, digamos, por un lado, este ideal se afianza en la medida que
está atravesado por los discursos del fitness management, ¿no? En estas redes clubes, en la medida que son clases profesionales, y uno se va alejando, por ejemplo, en los pueblos yo, bueno, justamente mi mamá vive en un pueblo, entonces yo me iba a los gimnasios, entonces ver, digamos, cómo determinados significantes o tardaban en aparecer, por ejemplo, en un momento en el que el fitness ya estaba instalado en Córdoba, la palabra fitness management, la capacitación constante de los instructores, la oferta de nuevas técnicas y todo esto, vos ibas a un gimnasio, un garage, un gimnasio pegado al, ¿no? Que también es un emprendimiento familiar, digamos, ¿no? Que funciona a otra escala, digamos, con la gente del barrio, con la gente de las mujeres del pueblo, como un espacio de sociabilización, donde se redefine esta gestión del espacio, ¿no? Entonces, de repente ya es un gimnasio, mucho tiempo fui gimnasia, ahora tienen Zumba, pero la palabra fitness no aparece, digamos, ¿no? Inclusive yo fui a entrevistar a estas personas y yo le decía fitness como diciendo, no, fitness no, ¿no? Esos gimnasios que vos decís que están en el centro son fashion, ¿no? Entonces aparecían estas cuestiones en la cual, digamos, la cultura esta del fitness managerial no lograba pregnar, digamos, en esas subjetividades, sino que sin embargo, sí, todas querían bajar de peso, ¿no? O sea, ninguna iba al gimnasio, todas querían verse más lindas, pero también se iban a encontrar con amigas o iban a hacer esto de andar en bici y contar sus problemas personales y armar, ¿no? Pasaba estas cuestiones, ¿no? De redes de mujeres que se apoyaban afectivamente con sus problemas, con los maridos, con los hijos, con esto, y que los llevaban al gimnasio y encontraban ahí un soporte, una contención, digamos. Eso no podría pensar, no sé si se desvía, digamos, porque el tema de la sociabilidad también, digamos, es una estrategia de marketing de los redes clubes, ¿no? Pero me parece que en todo caso cobra otras formas, digamos, en la cual justamente se hibridan esas historias de vida de esas mujeres, la cultura del pueblo, esas cuestiones, ¿no? Por otro, digamos, las personas que no encajan con el imaginario del gimnasio, ¿no? Esas personas les cuesta llegar, digamos, ¿no? O sea, hay personas que, eso yo lo sé más por cuestiones personales, ¿no? Amigas que no responden a la estética del gimnasio, entonces que vayan, que las midan, que las miren, que el espejo, que tener que ponerse ropa ajustada, digamos, y todas esas cuestiones hacen que no quieran acercarse a estos espacios, directamente no van, digamos, ¿no? O sea, porque se sienten violentadas, ¿no? En la mirada del otro. Después también hay algo, a mí sí que me llamó la atención, digamos, por eso digo, pero son cuestiones que yo no he profundizado en términos de entrevistas y de publicar y de sacar resultados de investigación, y eso, sino que son como indicios o cuestiones que van apareciendo en el campo. O porque yo soy una nativa, yo fui instructora de gimnasio, entonces tengo mucha relación con personas que han trabajado en estos espacios. Entonces, por ejemplo, lo que uno ve, digamos, de instructores, ¿no? El instructor de gimnasio hace un trabajo que en términos de Hochschild es un trabajo emocional, ¿no? Un trabajo que entrega, que ofrece además de su cuerpo, de su apariencia, de su movimiento, de ser copiado e imitado, una relación emocional, un servicio emocional, como las azafatas, ¿no? Lo que puede suceder a largo plazo con alguno, lo que sucedió efectivamente, yo lo sé, digamos, empíricamente, a largo plazo con algunos instructores, es que no quieren saber más nada de relacionarse con otros. No quieren hacer ningún trabajo que implique que los otros lo miren, que los otros lo busquen, que los otros les demanden algo de su persona. Como si quiero trabajar en un box, en una oficina, sin relación a otro, como un desgaste de esa entrega afectiva, digamos. Eso me parece que también puede ser otra cuestión, digamos, a atender. Y después, bueno, sí, desde ya, digamos, están los que directamente no, que están marcados como no deseables, ¿no? O sea, por más que
a ver, un gordo puede ir a entrenar, digamos, ¿no? Y todo esto, y digamos, y puede ser que encuentre una empatía de parte de los instructores y que eso, pero es un ambiente que tiende, digamos, a estigmatizar la figura de una persona gorda, digamos, muy gorda, digamos, ¿no? Tienden a estigmatizar, o sea, entonces supone, digamos, atravesar ahí una frontera, digamos, ¿no? Es un acto, digamos, que supone, digamos, ahí, pero yo igual veo que cada vez eso es menos, o sea, si uno piensa, digamos, en relación con el fitness de la Jane Fonda, digamos, el fitness de la época de que se hacía la aeróbica y todo esto, ahora con este entrenamiento funcional o los circuitos, o, bueno, hay un retorno de los gimnasios de mujeres, por ejemplo, que capaz que tiene que, ¿no? Que también tiene que ver con eso, pero sí, yo creo que todavía la figura de la gordura, y sobre todo del obeso, que se define como obeso, sigue siendo fuertemente estigmatizado en estos espacios. Buenísimo, gracias. ¿Hay algo Muchas más? gracias, Inés. Pasamos a una última pregunta, por la hora que es. Sofía levantó la mano, así que te escuchamos, Sofía. Bueno, gracias. Yo quería hacer una pregunta, pero no sé si se me escucha bien porque mi micrófono suele andar muy mal. ¿Se me escucha? Se te Sí, yo escucha te escucho, un sí. poco metálica, pero se te escucha, se te Sí, Sí, entiende. metálica. Es el clásico que todo el mundo me aclara, como de metálica y robot. Bueno, muchas gracias, Marines. Fue muy nutritiva la exposición. Yo particularmente no investigo sobre esto, pero sí doy formación para la vida y el trabajo en una escuela secundaria. Eh, y, y bueno, justamente en quinto año se trabaja con la cuestión laboral y es muy difícil eh, ofrecerles, bueno, otro modo de armar proyectos de vida a los estudiantes ante un contexto de radical incertidumbre. Y siento que en todas las preguntas, intervenciones, conversaciones que íbamos armando, como que el sujeto ahí central suele ser imaginado como un adulto o una adulta. Y pienso que hay como una particularidad, ¿no? En, en quien tiene que afrontar un proyecto de vida, pero por primera vez, digamos, decidir y armar un proyecto de vida o incluso un proyecto corporal por primera vez. No sé si has pensado en eso particularmente o si por lo general, digamos, los sujetos sobre los que trabajas son mayormente adultos. Sí, yo trabajo con sujetos adultos, pero sé, digamos, que hay muchos trabajos en educación que tienen que ver justamente con las reformulaciones del currículum, digamos, y pensar que también la escuela es una preparación, digamos, de esos alumnos, de esas alumnas, para insertarse en el mundo laboral. Incluso si uno piensa, digamos, que hay algo diálogo, pero no investigo para nada, pero digo algo diálogo, los espacios, digamos, de la educación física, digamos, cuáles son los valores que se promueven ahí, están vinculados con el trabajo en equipo, están vinculados con esto de la rotación, viste, de los grupos, están vinculados con ¿no? Como que lo que se promueve la formación de un alumno que sea autónomo, autocompetente, ¿no? Que adquiera competencias, habilidades, capacidades de relación con los otros, digamos. Hay un montón de cuestiones que sé que hay estudios, hay trabajos, digamos, bueno, también Silvia Greenberg, digamos, que trabaja en el área de educación y ella es una de las pioneras acá en Argentina que desarrolla lo que son las sociedades de gerenciamiento, aborda, digamos, cómo esta forma subjetiva del empresario de sí, pero de la gubernamentalidad neoliberal, se introducen en los alumnos, pero en toda la institución escolar, digamos, en el proyecto, obviamente, en el proyecto de las materias, en el currículum, en la directora, ella hace como una especie de análisis respecto a eso, digamos, y también cuáles son
los problemas que eso introduce, ¿no? Porque de repente la institución escuela, en ese sentido y en este traspaso de estas sociedades, voy a poner, ¿no?, en términos de disciplinarias, las de control, digamos, que están también vinculadas con este traspaso, digamos, a estas formas de gobierno neoliberal y dispositivos de seguridad, etcétera, digamos, son instituciones en crisis, ¿no? O sea, son instituciones que responden a otro proyecto de sociedad, otro proyecto de país y todo eso, y de repente han tenido que ayornarse, digamos, y reinventarse y remodularse en función de nuevos imperativos en el mundo del trabajo, subjetivos, de la vida misma, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, sí, digamos, uno ve, digamos, cómo es la educación de nuestros hijes, digamos, y obviamente están atravesados por todos estos discursos, ¿no? Entonces, yo no he hecho investigación respecto a eso, o sea, no puedo decir, pero me parece muy interesante y estoy segura que hay publicaciones, artículos, por eso decía Silvia Greenberg, pero digamos, todo lo que es revistas en educación que trabajan educación y gubernamentalidad, seguramente hay muchísimos trabajos sobre eso, el imperativo del aprender, ¿no? Society as Learning. Hay un libro que no sé si lo tengo acá cerca, si lo veo, pero que también, digamos, la sociedad como una sociedad de aprendizaje, ¿no? Learning, este learning permanente, ¿no? Que para mí me resulta agotador ya. A mis 47 años, yo no quiero aprender más. Quiero planchar así, en una pileta. Pero bueno, digamos, me parece que también puede ser, si querés me escribís y lo tengo. A ver, a ver dónde, no lo tengo acá. Pero sí, Society as Learning trabaja esas cuestiones, digamos, el imperativo del aprender permanente y también aborda cuestiones vinculadas a la escuela. Yo les prometo que se los paso, si me escriben, ahí pongo Dale. mi correo, se lo... Bueno, mientras escribís tu correo, Marinés, recién Sí, me doy cuenta de que hay varios mensajes que no leí, hay alguna pregunta, algún saludo, los voy a leer simplemente, aunque ya no tenemos tiempo de seguir dialogando, pero no quiero dejar de leerlo. Rose escribe interesante, pero ante estos dispositivos culturales circunscritos en el neoliberalismo, se podrían repensar desde otros paradigmas para colaborar en la construcción de sí misma, porque lo veo como un uso mercantilista. ¿Cómo salirse de esta postura? Gracias. Conferencia muy aclaratoria. Dice Rose. También saluda a Nemesia. Dice que lindo escuchar a Marinés. Muy enriquecedor este encuentro. Gracias. Bueno, saluda a Luciana Álvarez que se tiene que ir. En fin, estamos casi sobre las 8 de la noche. Fue sí. súper lindo, de verdad, Tengo una escucharte, compartir. cuestión que me quedó en el tintero. Sé que esto no se hace, pero bueno, yo nunca fui muy obediente. Hay porque hay esa alternativa, ¿no? A mí me parece que esta idea de sujeto autónomo, digamos, de sujeto vertical, autónomo de la filosofía, de Hobbes, de tantos hombres de la filosofía, ¿no? Hay digamos, filósofas feministas como Adriana Cabarero, como seguramente ustedes también ya saben, Judith Butler, ¿no? Que plantean este sujeto horizontal, este sujeto ¿no? Que es constitutivamente vulnerable, digamos, interdependiente, que ofrece ahí la posibilidad de empezar de pensar, digamos, otras formas de relación, ¿no? O sea, yo no lo abordé y todo eso porque no es lo que yo veo en los artefactos que analizo y ni tiene que ver con mis preguntas de investigación, pero sí me interpela, digamos, y pensar este sujeto abierto al mundo, que se inclina hacia el otro, ¿no? Constitutivamente vulnerable, digamos, que no tiene que ponerse de pie, digamos, y sostenerse de pie, sino que se piensa como en una red, digamos, de relaciones, de soportes interdependientes, si está siendo trabajado conceptualmente, y sería buenísimo que nos habite más.
Sí. Bueno, Bueno, gracias de eso. nuevo, María Inés, gracias a todos por acercarse, por participar. Esta charla está siendo grabada y va a ser subida en unos días a la página del Instituto de Investigaciones Gino Germani, así que van a poder verla por ahí, y también la vamos a subir al Facebook de nuestro grupo de investigación, así que va a circular por varios lados. Nos vemos, calculo que en 2 meses aproximadamente, con lagunes de ustedes, para seguir conversando sobre diseño de la vida, filosofía y neoliberalismo. Saludos, hasta pronto. Gracias, muchas gracias, Daniel, por todo. Gracias a todos por estar.